tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a su programa Pensamiento Analítico, el programa en el cual analizamos los temas de la vida cotidiana con un punto de vista psicoanalítico, intentando ver un poco más allá cuáles son las razones inconscientes y la psicodinámica de estas cosas que nos pasan a todos. Muchas gracias por haber participado en la encuesta semanal para decidir el tema. Quedaron muy parejos los temas, pero quedaron dos ganadores que vamos a tomar para comenzar con esta plática que vamos a tener durante esta semana. Una pequeña reflexión sobre algunas preguntas que quedaron flotando ahí, entre otros videos, algunos comentarios. Hay una que es muy recurrente, muy recurrente, y es si es bueno reprimir los enojos. Esto es algo que hemos hablado en muchos sentidos, ¿no? Cómo manejar nuestra ira, si nosotros somos responsables de esos sentimientos, cómo debemos de afrontar que otras personas se molesten con nosotros. Pero acá hablamos mucho sobre la represión. Y fíjese cómo puede haber un esfuerzo consciente por reprimir esta molestia, ¿no? Que si yo me siento molesto, es como que me lo trago. Fíjese cuál va siendo nuestra idea. Y es una cuestión ahí curiosa, porque esta idea de pensar que algo malo en nosotros, porque si se fija lo categorizamos de esa manera, el enojo, ¿no? Es como una sensación destructiva, es algo incómodo, malo, ¿no? Como la tristeza, que también la vamos calificando como si fuera algo negativo de entrada, simplemente es una manifestación más. Pero al momento de nosotros irle poniendo estas etiquetas de que es lo malo y por lo tanto me lo como o lo reprimo, nos viene esta otra idea, como muy de la mano de ese pensamiento mágico que tanto hablamos acá, que me voy a llenar de cosas malas, ¿no? Porque no las estoy dejando fluir, no las estoy dejando salir. ¿Y qué tanto necesitaríamos gritar para librarnos de todos nuestros enojos? No, es una buena pregunta. ¿Y cuánto tiempo deberíamos de aguantarnos las ganas de gritar para generarnos alguna enfermedad porque nos quedó acumulado el enojo? Esto suena pues bastante ilógico si se fija. Sin embargo, es algo que presentimos, ¿no? Que decimos es que uno se puede enfermar porque se está llenando de actitudes negativas o de sensaciones, sentimientos negativos. Y esto va muy de la mano, si se da cuenta, de estas creencias del mal de ojo, ¿no? Por ejemplo, que si alguien ve con envidia a un niño, el niño puede caer enfermo. Y por ejemplo, ahí hay ciertos rituales que si uno ve a un niño y le da mucha ternura o siente esto, le debe de tocar la cabeza para evitar que le vaya a generar algo. Fíjese cómo son estas sensaciones que identificamos como negativas, como la envidia, como la ira, que pensamos que van a destruir a los demás, ¿no? Y nos vamos haciendo estas ideas de que así pasa, pero no. Imagínese nada más si eso pasara, ¿no? No tendríamos celebridades, no tendríamos políticos, no tendríamos guerra, nada más con estarle haciendo mal de ojo a la gente que nos está invadiendo desde el otro lado en su frontera, pues los tendríamos muertos, ¿no? Ya no habría elecciones, ¿no? No necesitaríamos ir a votar porque simplemente la persona que no queríamos, algo le pasaría, ¿no? De menos un catarro le daría por la molestia que le estamos colocando, pero no pasa nada de eso. Si se fija, resulta solamente una manera como de justificar ciertas ideas, ¿no? De cómo es algo negativo, de cómo estos sentimientos nos pueden provocar un cáncer o nos pueden provocar una diabetes, o vaya usted a saber, ¿no? Lo que sea. Definitivamente ese no es el caso, pero ¿por qué tenemos estas ideas? ¿No? Y realmente qué es lo que genera, porque bueno, de repente vamos viendo personas que dicen, sí, claro, eso es una tontería porque pues no hay ninguna causa y un efecto, no hay una relación entre una cosa y la otra, ¿no? Uno no se enferma por estarse aguantando las ganas de gritarle al semáforo que avance o a los niños que se callen. Eso no pasa. Pero lo que sí pasa es que se genera un conflicto psicológico muy grave, ¿no? Y si se fija, vamos a tener esta idea con muchas otras sensaciones, como por ejemplo el llorar, ¿no? Esta es otra idea que nos vamos haciendo ahí bastante fantasiosa de cómo funcionan nuestras lágrimas. Que si no lloras lo suficiente, si no elaboras un duelo, si no lloras específicamente, algo malo te va a pasar, ¿no? No lo vas a elaborar y por lo tanto no sabemos muy bien qué es lo que va a pasar, pero algo malo va a pasar, ¿no? Es como, deberías de hacer eso, o si no, y uno dice, o si no, ¿qué? ¿No? O si no, algo va a pasar, algo terrible va a pasar, no entiendo, pero alcanzo a identificar que algo malo, que no está bien hacer eso. Y realmente, ¿qué pasa con nosotros si estamos suprimiendo nuestro enojo? ¿No? Es, de entrada, fíjese,
esto ya es una propuesta distinta, porque entonces tendríamos que hablar de que todo esto se vuelve parte de nuestra personalidad de una manera consciente. O sea que yo me molesto y me intento reprimir esa molestia de una manera consciente. Esto no funciona del todo así, ¿no? Porque imagínense, si pudiéramos contenernos de esa manera, pues, y tuviéramos esa fuerza de voluntad, el mundo sería muy distinto una vez más. ¿Cómo va funcionando la represión? ¿Cómo actúa? El actuar de la represión no es una cuestión consciente. Lo que nosotros estamos viendo cuando hacemos esas cosas son aguantarnos las ganas. Pero no es que estemos reprimiendo el odio o que estemos reprimiendo nuestro enojo, porque ya lo estamos sintiendo. Ahí es como que ya lo agarramos a medio camino. Lo que estamos evitando es actuar nuestro enojo. Y hay muchas personas que piensan que actuar nuestro enojo es como lo liberador, ¿no? Si se fija, nos podemos trasladar a otros ejemplos, a cómo hay terapias que son catárticas, que es golpear un mueble o golpear un sillón o una cobija o lo que usted vaya a saber con mucho coraje como si fuera alguien, entonces ya te estás desquitando sin necesidad de golpear a esa persona. O que de repente vemos niños violentos, y entonces a los niños violentos los llevamos a clases de karate, a que tienen patadas y a que pateen y así ya no van a patear de una manera y uno diría, pues eso no es que se nos vaya a acabar las ganas de patear a la gente, ¿no? Nada más estamos teniendo un lugar en donde se vale hacerlo, donde hay ciertas reglas, en donde podemos desfogar, pero no es que vaya a terminársenos el combustible, ¿no? Porque el combustible es el odio y el odio es inagotable en nosotros, ¿no? No es algo que se nos va a terminar porque tiremos patadas o porque gritemos en algún lugar haciendo ejercicio. Eso no sucede. Y una vez más, si se fija, podríamos ver cómo se reprime a alguien en sus enojos de una manera muy distinta que ese contar hasta 10. ¿No ha visto estas personas que ya es como un icono de la cultura popular, pero como Ned Flanders de Los Simpson, ¿no? O estas personas que son una campanita y que a todos nos dicen, hola, buenos días, ¿cómo estás? Y uno siente así como una mala vibra detrás de todo eso. Como que no se siente real lo que nos están diciendo. Tipo Ned Flanders, como se lo digo, ¡ay, pequeñijillo! Y con palabrijas raras, ¿no? Y uno dice, ¿qué necesidad hay de ponerle tanta miel a darle un saludo? ¿No? Ahí podríamos ver una manera en cómo está actuando la represión en esas personas, ¿no? Nadie es tan contento, sino que es una cuestión de compensar todo el coraje que se siente, todas las ganas de destruir y de mentar madres, pero con todo el dulce alrededor de eso, para equilibrar. Ahí estamos viendo una cuestión de represión, y una cuestión de represión inconsciente, porque no es algo que la gente se vista de una manera para hacerlo de esa forma. Es muy distinto cómo va funcionando esto en un nivel consciente, ¿no? Que tiene que ver, ahora sí, por ejemplo, con no golpear a nuestros hijos, ¿no? Porque a veces igual y ganas nos dan de darles unas patadas, unos sopapos, unas nalgadas de menos. Pero nos detenemos. ¿Por qué? Porque sabemos que no es lo más adecuado, pero el impulso es ese, el impulso es soltar un manazo, soltar un golpe. Pero nos detenemos, lo reprimimos, sí, lo suprimimos. Pero esto no es algo que digamos, ay, es que algo me va a dar porque me estoy aguantando las ganas de pegarle a mis hijos. Entonces lo que debería de hacer es meterme a una clase de karate infantil y patear a todos los niños que no son los míos. No. Entonces, fíjese, todo esto se lo voy planteando para ir haciendo un tren de pensamiento en donde podamos entender que no somos recipientes de cosas buenas o cosas malas. No somos como un tambo que le vamos a ir echando cosas positivas o negativas. Porque esto tiene que ver más con este pensamiento de la psicología del consciente, de que todo el día debemos de estarnos bombardeando con cosas positivas para ser positivos, para transformarnos, ¿no? Es fingirlo hasta que se vuelva una realidad. Y no funciona eso, porque justamente no es que seamos un contenedor, sino que hay procesos en nosotros, hay vivencias que nos van generando coraje, que todos de entrada, todos sentimos odio. Y sentimos ganas de destruir a los demás cuando sentimos nuestros límites transgredidos. Esto es la cosa más normal. La cuestión es cómo hemos ido creciendo como para que eso sea el tenor de todos los días de nuestra vida, ¿no? De sentir que todo el tiempo me están queriendo robar, que todo el tiempo se están queriendo quedar en mi lugar, que todo el tiempo me quieren desplazar, que nadie me tome en serio. Cuando pues, ya nada más como por probabilidad diríamos, bueno, como que no somos tan importantes en el mundo como para que toda la gente esté pensando en carretera en qué momento se me mete a mí, ¿verdad? Es más como lo hemos vivido y cómo estamos proyectando eso hacia nuestro exterior
Y ahí es en donde empezamos a intentar hacer arreglos, ¿no? Es que eso lo debería de reprimir, eso está mal, no debería de molestarme. Pero si se fija, que reprimamos o no reprimamos eso, pues nada más le va dando ahí como un colorido distinto a nuestro día. Pero el problema es que sintamos todo ese odio y cómo lo estamos manejando, que es lo que nos está generando esta reacción constantemente. No porque nos vayamos a llenar de cosas malas o a llenar de cosas buenas. Esto es una manera de verlo. Si se fija, hasta teóricamente podríamos hablar, pero es metafórico. O sea, no es que realmente nos llenemos de cosas, sino que hay un símil. Y por eso es que a todos nos parece tan como factible de manera empírica, ¿no? Porque fíjese, cuando nosotros comemos algo rico, es así como, me siento lleno de puras cosas buenas. Y si se fija, es así como una sensación extrañamente agradable, con demasiado carnal, estar lleno de comida y comida rica. Es como que todo está bien en el mundo, en ese momento, ¿no? En el momento en el que acabamos es, ya después igual y nos llega la indigestión o se nos quita, ¿no? El gusto. Pero esta es una sensación que nos acompaña desde que somos pequeñitos, de cómo el sentir que nosotros estamos llenos de cosas buenas es algo que nos hace felices. Eso es algo que se va relacionando con la comida y que por lo tanto ahí también se va haciendo un vínculo que nos va provocando unos problemas de obesidad terribles, porque se vive como que la única relación satisfactoria es con la comida y todo lo que hacemos es comer, entonces no hay forma de que adelgacemos, ¿no? Como por darle una idea de cómo es llenarnos de cosas buenas o llenarnos de cosas malas. El llenarnos de cosas malas sería esto otro, ¿no? Como de esos sentimientos negativos, de rechazo, y eso se vomita, eso se expulsa. Vienen todas estas ideas, pero una vez más es una metáfora. No es que nos vayamos a llenar. Fíjese, hay una cosa que me llegan a preguntar mucho. Personas que en algún momento se enteran a lo que me dedico, ¿no? Y es como, oye, José Luis, y después de escuchar a todas esas personas, ¿no? Que están con todos sus problemas, ¿tú cómo le haces? ¿Cómo descargas todo eso? ¿No? Así como, ¿cómo te libras de esa carga mental de las personas, de toda su negatividad? Y una vez más ahí estamos con esa idea, ¿no? De que otra vez aquí como terapeuta uno está como un contenedor de todas esas cosas malas y luego uno tendría que ir a echar esas cosas malas a otro lado. Y no es así. No es que vayamos a quedar agobiados en el quehacer como terapeutas. ¿Por qué? Porque no es esa el intercambio que se está haciendo. No se está cargando ese tipo de situaciones. Y tampoco es como que nos llenemos. Uno podría llegar a pensar que de repente escuchar tantas personas, ¿no? que están hablando a veces de las cosas más feas de su vida, uno lo puede agobiar, pero no porque se llene de cosas malas, sino porque, bueno, tal vez es un tenor, ¿no? Como de todos los días, ¿no? Definitivamente que no estamos arreglando florecitas. Sin embargo, el proceso es lo que uno está viendo y uno es lo que intenta como ver una parte positiva, brillosa de lo que estamos haciendo, no todas esas partes negativas. Y una vez más, no porque nos llenemos, sino porque el quehacer tiene que ver con encontrar una cura. ¿No? No es que estemos viendo el basurero de la vida de las personas, sino que estamos intentando darle un orden, un sentido a todo eso. Y eso ya es una experiencia diferente como terapeuta. Pero si se fija, otra vez no tiene que ver con que nos llenemos o que nos vaciamos con alguien más, porque luego entonces, ¿y quién escucha a los terapeutas? ¿No? Deben de haber superterapeutas, gigapeutas, ¿no? En donde seguramente ellos escuchan un montón de cosas y se va, ¿y a dónde acaba todo eso, no? Al final lo avientan al espacio a uno ya después de atender mucho para que no moleste a los demás con la negatividad. No va por ese lado. Entonces, una vez más, regresándonos a este tren de pensamiento, ¿está bien o está mal aguantarnos, reprimir nuestras cosas? No es algo que nos va a generar una enfermedad física. No es algo que nos va a generar un colapso psicológico como tal, no. ¿Por qué? Porque la cuestión no es desahogarnos, sino la manera en la que estamos lidiando con nuestras molestias. Eso es el problema real. No que nos aguantemos, sino que no tengamos una posibilidad real de poder actuar sin sentir que vamos a destruir todo a nuestro alrededor. Vamos pensando un poquito, ¿no? Imaginemos en el trabajo, por un ejemplo muy, muy, muy concreto. Yo estoy yendo al trabajo todos los días y mi jefe me trae pero de ojeriza. Nada le parece, todo me regaña, todo me dice, todo le molesta. Y yo estoy al borde todos los días de levantarme y aventarle el teclado, de dejarle el trabajo, de gritarle hasta de lo que se va a morir. Pero no lo hago porque yo no debo de ser así. Yo no soy una persona maleducada. Yo no debería de hacer eso. Esto no es que el jefe nos esté llenando de cosas malas, sino que nuestra manera de lidiar con el entorno es lo que nos va a llenar de frustración.
¿Por qué? Porque no tendríamos por qué estar aguantando eso de esa manera. No tendríamos por qué estarnos colocando en ese lugar como para que alguien nos trate de esa manera. ¿Cuál es una manera distinta de hacer eso? Confrontarlo, ¿no? Confrontarlo y no mentando madres, sino poder canalizar nuestro coraje, porque efectivamente ese coraje, esa ira está ahí para quitarnos, porque nos están lastimando. Imagínese que dijéramos que pues yo ya no siento dolor, ¿no? Qué vida tan agradable. No, en sí es una cuestión peligrosísima. Hay muchas personas que se enferman de eso por las terminaciones nerviosas y sufren una de accidentes y de heridas y de quemaduras que usted no sabe. Imagínese meterse a la bañera y no saber qué tan caliente está el agua, las quemadas que se daría uno. Es exactamente lo mismo en una cuestión afectiva. La cuestión no es no sentir, sino poder canalizar esos efectos que podríamos considerar destructivos hacia algo que nos empuje. Por ejemplo, en ese asunto del jefe es poder ponerle un límite a la otra persona. Que sí estoy aquí, que tal vez no es eso, pero yo no me siento cómodo con que me estén tratando de esa manera, ¿no? Y le voy a pedir por favor que no me grite, porque si no, pues no, este no es mi lugar. Y esto es una queja muy real, porque pues uno no va a que le griten, uno va a trabajar y tal vez a veces uno hace las cosas mal y la riega, y el otro se va a molestar, pero eso no nos pone en una posición en donde automáticamente tendríamos que recibir todas las humillaciones de una persona que está en una jerarquía diferente a la nuestra. Si se fija, pues nos equivocamos porque nos equivocamos, pero no porque estemos merecedores de un castigo y de una humillación del otro. Ahí es en donde podemos poner ese alto. Y si se fija, es algo determinante, es algo fuerte decirle. A nadie le gusta que le digan que no me hables en ese tono. Pero esa es una manera en donde no nos estamos destruyendo a nosotros, ni se está revirtiendo hacia nosotros. Porque si quisiéramos pensar si realmente hay un efecto negativo de este tipo de manifestaciones en donde nos reprimimos, imagínese que toda nuestra energía liminal, nuestra energía psíquica es como un río. Nosotros no le podemos poner un tapón a un río. Esa es la mejor de las metáforas que le puedo dar con esto. Si estamos hablando de una tensión sexual, si estamos hablando de una tensión de violencia, el enojo, todo esto, no le podemos poner un tapón. Es algo que se nos va a desbordar por otro lado, o que en el peor de los casos se nos va a regresar a nosotros mismos. Y no es que nos llenemos, sino que todo ese odio en algún lugar tiene que acabar. Y si se fija, si no es aceptable decírselo a alguien, si no es aceptable poner mis límites, si no es aceptable levantarme de la mesa y ya no seguir escuchando estas cosas, ¿qué voy a hacer? Me voy a empezar a castigar a mí mismo. Voy a empezar a llevar todo ese odio al único lugar en donde no hay problema, porque yo pues, no me voy a quejar, ¿no? Yo sí me lo merezco. Yo sí me puedo tratar mal. Yo todo el tiempo estoy diciendo que soy un estúpido. Yo todo el momento estoy diciendo que no valgo para nada. Y pues, ¿qué es lo que sucede? Que vivimos justamente en esa realidad, ¿no? En donde no hay manera de canalizar esto y aparte nos estamos reafirmando con lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Pero una vez más, no porque nos llenemos de cosas, porque, hago tanto énfasis en esto porque en serio que he escuchado a tantas personas tan preocupadas de que les va a dar algún tipo de tumor cerebral por aguantarse la molestia. Si quisiéramos hablar de algo muy concreto, de aguantarse la molestia, si en serio es una persona iracunda, usted al borde en el que se enrojece, puede afectarle de una manera cardíaca, pero eso ya es un extremo. No, o sea, ya se necesita tener una cuestión de hipertensión, ya uno necesita tener las arterias medio apachurradas, ¿no? De manteca para que de un coraje nos vayamos a morir. Y si se fija, ¿cuántas personas ha conocido usted que se han muerto de un coraje? ¿No? No va por ahí. Pero eso sería lo más cercano. Se lo recalco una vez más, porque se piensa que si no lloramos, si no gritamos, si no hablamos de ese coraje, entonces nos vamos a enfermar nosotros mismos. No, la enfermedad es que no podamos hablar de eso. No es que después de eso va a venir una enfermedad. La enfermedad es justamente que todas estas cosas, la única manera que tenemos de lidiarlas es callarnos. Esa es la enfermedad, no lo que viene después. Entonces, a lo que tenemos que intentar trabajar y manejar es a poderle dar una salida distinta a esa energía libidinal, a nuestros afectos, a nuestra manera de conducirnos en el mundo. No por aguantarnos, sino por intentar manejar de una manera diferente nuestras emociones. Pero bueno, pues por el día de hoy, hasta acá vamos a dejar el video. Espero que lo haya disfrutado. Vamos a continuar con un tema más o menos similar para la siguiente. Recuerda, tenemos los videos los lunes y los jueves a las 11 del día en horario mexicano. Yo me despido por el día de hoy. Soy José Luis Amarripa. Hasta pronto.